antes de darles el título de la prédica, quiero hacerles una pregunta rápida. Y yo creo que van a decir, ay, pero esa pregunta tan sencilla. ¿Ustedes cuáles creen de estas dos palabras que se hacen más afín a la vida cristiana? ¿El negativismo o el positivismo? Muchos dirán, bueno, pues el positivismo, ¿sí? Porque pues no, yo soy positivo, yo soy optimista, que las cosas vayan bien. Pero si yo les dijera que ninguna de las dos, que ni siquiera el positivismo, está afín a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ambas se basan en las circunstancias. Ambas se basan en lo que me pasa en el día a día. Por ejemplo, un ejemplo fácil con el positivismo. Yo quiero hacer el picnic en el parque y yo miro la app del clima y todo está bien, dice que va a haber sol. Y en la mañana todo despejado. Yo soy positivo que va a ser el picnic en el parque y va a ser súper bien. Pero empiezan los nubarrones, empiezan a llegar. ¿Qué pasa con mi positivismo? Se me derrumba, se me cae porque las circunstancias me están hablando que no puede pasar, que no va a suceder. Entonces, y aquí es donde hay sí la siguiente, por favor. Les quiero hablar más allá del positivismo. Hay alguna palabra hermosa que Dios nos habla mucho en la Biblia, que se llama la esperanza. La esperanza va más allá de un positivismo o un optimismo, y ya vamos a ver por qué. Primera de Pedro 1:3-6, y ahí sí les pido que por favor abran sus Biblias. Esta es una iglesia de Biblias abiertas, de Biblia abierta, y hoy vamos a ver mucha Biblia, vamos a estudiar mucha Biblia. Primera de Pedro 1:3-6. ¿Y esto quién la tiene ya? Mírense. Eso, muy bien. Alabanza a Dios por una esperanza viva. Me encanta ese título con el que comienza. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que será revelada en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Qué hermoso este versículo que nos habla Pedro, y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La esperanza bíblica, la esperanza que se basa en el Señor Jesús. Trayendo en términos generales la definición de esperanza, generalmente se define de la siguiente manera, escuchen muy bien: sentimiento que anticipa que el futuro será mejor que el presente. ¿Todos sentimos eso todos los días? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que todo lo que ofrece es contrario a la esperanza. Vamos de mal en peor, y la situación está compleja. Un día le escuché a una persona decir: Colombia no es viable. Cuando pensamos de esa manera, es porque el mundo nos está ofreciendo que no, esto no tiene futuro, no hay futuro, no hay esperanza. Y lastimosamente ese es el mundo que vivimos. Es un mundo que nos lleva a pensar desesperanzadoramente, ¿no? Y ahí, en ese punto, quiero que vayamos a Habacuc 1:3, porque no somos los únicos que nos sentimos en un mundo caído, no somos los únicos que hemos experimentado una situación difícil. Bueno, esa no la tenían que buscar, pero bueno, si quieren busquenla, igual aquí se la leo. ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? Ahí Habacuc le está hablando al Señor. Señor, ¿por qué me haces presenciar tanto pecado? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Y esto es del Antiguo Testamento. O sea, lo que hoy estamos viviendo no es nuevo. Ya Habacuc ya nos había dado un inicio. Oiga, el mundo que está viviendo Habacuc es muy parecido al mío. Casi como si yo puedo repetir lo mismo, y yo salgo aquí en el carro y ya me están pitando, ya hay intolerancia, pelear unos con otros, las riñas, las tonterías. ¿Por qué? Porque nos estamos enfriando. Y bueno, y entonces ahora, ¿por qué este tema? ¿Por qué queremos tocar este tema? Cuando a mí el pastor pues, me habló de esta oportunidad, yo le pedí al Señor, le dije: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que comparta con
con la iglesia. Y a mí lo que el Señor me dijo es que no hay mayor convicción de algo de lo que tú has vivido. O sea, no se habla con mayor convicción cuando tú has vivido eso mismo. Y hace 4 años, en 2020, durante la pandemia, yo tuve un episodio de ansiedad crónica. Yo estaba enfermo y adelgacé muchos kilos. Se me bajaron las defensas, me enfermaba mucho. Y era porque empecé a pensar mucho. Empecé a tener mi mente en 20 años, pero esos 20 años eran catastróficos. Era como sin futuro. Y eso me llevó a mí a una situación muy compleja, como a un hueco muy oscuro, donde no había esperanza, donde no tengo para dónde voy a salir si todo está oscuro. Y el Señor me habló en esta que es Job 11, 13, 19. Aquí solamente está 18 y 19, y me enfoco en esto, porque cuando Dios te quiere hablar, Él te habla a través de la palabra, mayormente. Y Él me habló de esto en el devocional de hace 20 días. Yo constantemente, durante esa época de depresión, más de depresiones como de ansiedad, me di cuenta que yo era un paciente con ansiedad. Y a mí, como me decía la profesional de salud, me decía, la ansiedad es como la diabetes, usted no se la puede quitar, pero sí la puede disminuir con buenos hábitos. Entonces yo decía, bueno, entonces a mí me toca estar muy vigilante de eso. Y en la palabra, en esta palabra específicamente, están hablando a Job, y a Job le dicen, si tú te entregas tu corazón al Señor, vas a vivir tranquilo, vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. ¿Qué palabra más hermosa? Cuando yo leí esto, se me aguaron los ojos, porque se me resaltó la palabra a mí. Claro, como yo tiendo a sufrir de esa ansiedad. ¿Saben qué es la ansiedad? Es miedo al futuro. La ansiedad es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder de mí en 20 años? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y yo leo esto, y es el Señor hablando. Por eso es que lo traigo el día de hoy. Quiero que podamos definir, yo les definí la esperanza a nivel general, pero quiero definirle la esperanza a nivel bíblico. ¿Qué es esa esperanza? A nivel del mundo, cuando yo hablo de esperanza es como algo ilusorio, como que sí, de pronto, usted es como demasiado optimista, es algo que se basa sobre la arena, podríamos decirlo. Pero la esperanza, según la Biblia, me encantan estas dos palabras, es expectativa segura. Expectativa segura. Es decir, es una firme seguridad de algo que va a pasar que todavía te desconozco. La esperanza es una seguridad tranquila de algo que todavía no ha ocurrido, pero que va a suceder. Cuando yo digo expectativa segura, es que me anclo. Y ese anclaje es en la roca, no es en la arena. Vamos a ver Tito 2:13. A ese sí vayan, por favor. En verdad, Dios nos ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense lo bonito que dice lo que menciona aquí Tito, y es que nos dice, rechacemos la impiedad, rechacemos las pasiones mundanas, pero mientras tanto, mientras aguardamos, mientras esperamos la venida, la bendita esperanza que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que nos pasamos. Es saber que a pesar de lo que yo estoy viviendo, yo estoy esperando el Señor Jesucristo. Esa es mi esperanza. Vamos a Romanos 8, 18, por favor. Este se correlaciona muy bien con Tito, porque aquí también está hablando, fíjense que cada vez que hablan de esperanza, antes de eso hablan de sufrimientos o de controlar las pasiones mundanas. Aquí dice, de hecho,
considero que nada se compara a los sufrimientos actuales, o sea, mi enfermedad, mi pérdida de trabajo, mi escasez, mi separación, nada se compara con los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fíjense lo que está hablando aquí Pablo en este versículo, que puede ser que estemos viviendo situaciones muy complejas, pero yo tengo la firme esperanza, no es cualquier esperanza, tengo la firme esperanza que el Señor vendrá y nos sacará de la corrupción que nos esclaviza. Y bueno, finalmente dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. O sea, cada vez, cuando cada uno de ustedes decidió seguir a Cristo, cuando cada uno de ustedes dijo, Señor, yo te sigo, hay una esperanza en nosotros. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. Quien espera lo que ya ve, ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Por eso se hablaba que la esperanza es estar expectante de algo que todavía no sé cuándo va a pasar, no sé cuándo va a suceder. Y que la esperanza está en el futuro. O sea, la esperanza de lo que yo estoy expectante va a pasar en un futuro. ¿Que cuándo va a ser? No lo sé, pero yo sigo esperando, expectante. Listo. Ya tenemos todo el cimiento acerca de la esperanza. Quiero que nos demos un pequeño viajecito en cómo veían los antiguos profetas en el Antiguo Testamento esa esperanza. Y estudiando un poquito del hebreo, esta es la palabra hebrea, las palabras hebreas para esperanza. Una es yakal, que lo que significa es esperar por. Yo espero por. Un ejemplo de esto, y no lo busquen, está en Génesis, con Noé. Noé, ¿qué tuvo que hacer cuando estaba en la barca durante 40 días? ¿Qué tuvo que hacer? Esperar. Tuvo que esperar para que la tierra se secara. O sea, que Noé, yakal, por la tierra seca. Y tenemos Kabá, que Kabá es un sentimiento de expectativa, es un sentimiento de esperar por algo que va a suceder. Y esto nos lo muestra en Isaías 8:17, que sí, por favor, busque eso, Isaías 8:17. Me encanta cómo Isaías, acá en este punto, primero habla, fíjense que yo tengo un patrón común. Primero demuestra que es una situación compleja. Aquí está diciendo Isaías que el Señor ha escondido su rostro. O sea, no hay nada más feo que el Señor me esté esconda de mí. No hay nada más feo que su presencia no esté conmigo. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Pero yo esperaré. Cabá, Isaías cabá en él, esperó en él. Pues en él tengo puesta mi esperanza. Este es un llamado que nos hace Isaías, y dice, oiga, por más oscuro que sea la situación, por más difícil lo que yo iba, yo decido no creer en las circunstancias, yo decido esperar en el Señor, yo decido confiar en Él. Y finalmente, pues David también lo vio, también David cava en el Señor, en Salmos 135:8. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana. Más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas de la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. La situación de David, ustedes sabían que David pasó por una situación muy compleja. Él fue perseguido injustamente, él tuvo que esconderse porque lo iban a matar. Y en muchos de sus salmos denotan eso, denotan llanto, desesperación, injusticia. Y aquí dice, yo espero al Señor y lo espero con toda mi alma.
En Él he puesto mi esperanza. Y aquí, hermanos, lo que queremos denotar también es que esperar es confiar en el carácter de Dios. Es confiar que Dios es un Dios que no muta, es un Dios que no cambia, es un Dios que se mantiene en lo que dice. Y esa esperanza se ve en situaciones muy complejas. No busquen esta, se la voy a leer. Oseas 2:15. Oseas fue un profeta menor que vivió en una situación en la que Israel estaba siendo castigado por su mal comportamiento. Y Oseas decidió profetizar. Si se van de para atrás, cuando tengan tiempo, lo leen, pero si se van de para atrás, hablan de cosas feas, muy feas, y vienen maldad y maldad y maldad. Pero Oseas dice: allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. El valle de Acor también traduce el valle de desgracia. Fíjense cómo Oseas se despulsa por el Señor y en vez de ver toda la oscuridad que estaba viviendo el pueblo de Israel, dijo: convertiré esta desgracia en esperanza. Convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Y Salmos 39:7, igual David otra vez, dice: y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Ustedes recuerdan, me va a salir un poquito del contexto de Chapulín Colorado, cuando decían: no, y ahora ¿quién podrá defenderme? Cuando uno dice eso, ¿qué quiere decir? Que ya no hay más que hacer. O sea, como que aquí fue: si alguien no viene a salvarme, ya me morí. Esto es muy parecido. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Porque ya sé que me quemaron todos los cartuchos, no sé qué vas a hacer. Mi esperanza he puesto en ti. Mi esperanza la he puesto en ti, Señor. Ahora quiero que vayamos a Isaías. Y ese sí, por favor, lo leemos todos, porque es el versículo que nos va a dar el puente al Nuevo Testamento. Ya vimos cómo los profetas, como David, esperaron en el Señor y en medio de circunstancias muy adversas. Isaías 9:1-7. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Miren, a pesar de todo, denota algo. Isaías estaba en un momento crucial, en un capítulo muy oscuro de Israel. En este momento, Israel estaba siendo invadido por los sirios. O sea, que les destruyeron sus hogares y los estaban deportando como esclavos. ¿Por qué? Por la infidelidad de las tribus de Israel. Y por eso él comienza: a pesar de todo, no habrá más penumbra. Y después dice: en el pasado Dios huyó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí son tribus de Jacob, que fueron una de las tribus que fueron infieles delante del Señor. Pero en el futuro honrará a Galilea con gentiles desde el camino del mar hasta el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Aquí Isaías lo que está haciendo es profetizar, está hablando del futuro, está diciendo: a pesar de lo que estamos viviendo, de la oscuridad y de la esclavitud que tenemos, él decide abrir una puerta de esperanza. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojados al fuego y serán consumidos por las llamas. Porque nos han sido engañados. Se les ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Se le dará a estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Amén. Es un tremendo versículo, tremenda parte
de esta profecía de Isaías. Y fíjense cómo, sin yo querer queriendo, esto se amarró con el sábado pasado. ¿Se acuerdan que el sábado pasado empezamos a hablar de cómo vino Jesús, la preparación de María, la preparación de José y de los pastores? Pues aquí nos está diciendo que nuestra esperanza, en ese tiempo, Él estaba diciendo, tranquilo pueblo de Israel, su yugo, su esclavitud, esa oscuridad va a pasar, va a llegar un niño, esa es su esperanza, confíen en esa esperanza. Lo bello de esto es que fue escrito 700 años antes de que llegara Jesús. Fíjense cómo la Biblia se relaciona también, independientemente de cuántos cientos de años se ha escrito. A mí algo que me llamó mucho la atención, ya para terminar el Antiguo Testamento, bueno, lo que hemos visto acerca de la esperanza es que Oseas vio una puerta. ¿Quién dijo que era la puerta? Bueno, Jesús. Isaías vio una luz. ¿Quién dijo que era la luz? Jesús. Todo correlaciona y todo nos lleva a Jesús mismo. Ahora sí, vayamos al Nuevo Testamento. Mateo 4, 12, 16. Me gusta este título. Eso está en la Nueva Versión Internacional. Jesús principia su ministerio. O sea, recién comienza a administrar Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito sea el Señor que nos habla de esta manera tan bonita. Miren cómo se correlaciona Isaías con Mateo. Y fíjense cómo cuando hablaba Isaías de la tierra de Zabulón y Neftalí, que fueron tierras de muerte, como aquí lo menciona, a esa tierra de muerte, la luz iba a resplandecer. ¿Y quién era esa luz? Jesús. Acabamos de dar ese barrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero que ahora nos concentremos. Decir, bueno, listo, voy a creer en esa esperanza. Pero es que como yo tengo el corazón tan herido porque a mí me han traicionado tanto, me han prometido tanto y nunca se cumple, o he puesto mi esperanza en cosas que nunca se dan, quiero que demos un vistazo rápido sobre cuál es el carácter del que da la promesa, cuál es el carácter del dador de la esperanza. Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Y cerremos con broche de oro, conociendo el carácter de nuestro Dios. En Tito 1:2. Nuestra esperanza es la vida eterna, el cual Dios, que no miente, ya ha prometido antes del comienzo del tiempo. Es un Dios inhumano, es un Dios inmutable, es un Dios que es fiable. Yo confío en el Señor porque Él no cambia, porque si Él me dijo que era así, va a ser así. Así como a través de Isaías le habló al pueblo de Israel. Imagínense esas personas que murieron porque pasaron casi 7 generaciones antes de que llegara Jesús, que llegara Cristo, 700 años, pero llegó ese momento. Listos, creo que ya estamos muy empapados de esperanza, ya estamos muy empapados de lo qué es la esperanza, cómo en el Antiguo Testamento la veían y cómo, a pesar de las circunstancias y todos los eventos adversos, se creía y decían: no, yo me afirmo en el Señor, como decía David, no, yo sigo creyendo en ti. Segunda de Pedro 3:15, y ya creo que este es el último versículo, uno de los últimos. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña retrospección. Ya vimos afuera, ya vimos cómo se manifestaba la esperanza en la palabra. Ahora miremos acá. ¿Qué tanto yo espero en el Señor? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Qué curioso esto, ¿no? Más que curioso es qué retante es esto. Porque dice, estén preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, que si nosotros, que si tú que eres cristiano, yo que soy cristiano, que seguí al Señor y no tengo fe y no tengo esperanza, no estoy siendo luz. No estoy manifestando el Señor, no estoy manifestando al Señor con mi vida. Y aquí yo hago una pregunta. La pregunta para ustedes es, y para mí también, tu manera de vivir demanda explicación de aquellos que aún no tienen o no conocen la esperanza. La forma como tú te mueves, la forma como tú hablas, la forma como tú haces tus negocios, la forma como tú tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, como tú haces tu trabajo, demanda explicación de los creyentes. Por ejemplo, te preguntan, oye, ¿tú por qué tienes una novia tan linda? Oye, ¿tú por qué hablas así? Oye, ¿a qué iglesia vas? Yo quisiera ser como tú, yo quisiera tener la fe que tú tienes. O ¿tú por qué no le tienes a la muerte? ¿Tú por qué hablas de la eternidad? ¿O tú por qué predicas? Hemos despertado esa duda en las personas con nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Porque no solamente es decir, Señor, yo acepto esta esperanza, Señor, yo te recibo y yo me fundamento en ti, porque me quedaría ahí. El Señor nos ha dicho, no, compartan esa luz, compartan esa esperanza, y la mejor forma de compartirla es con el ejemplo, con el testimonio que testifica el Señor, y testimonio da evidencia de la esperanza que tengo. Y ahora tengo una segunda pregunta para ustedes, realmente dos. Hoy es Jesús tu esperanza de hoy. Hoy en día puedes decir que Jesús es quien te fortalece en momentos de angustia, es tu roca eterna. Y si no lo es, ¿de dónde o de quién o de qué tienes esperanza? ¿A qué te has aferrado? ¿A qué nos hemos aferrado? ¿Dónde o en qué o en quién tienes puesta tu esperanza si no es Jesús? ¿En tus hijos? ¿En tu cónyuge? ¿En tu trabajo? ¿En la cuenta bancaria? ¿En las vacaciones que voy a tomar? ¿En mi jubilación? ¿En qué tengo puesta mi esperanza? ¿En las redes sociales? ¿En el vicio oculto? ¿En la adicción? ¿Qué es lo que me está sosteniendo a mí? ¿Estoy parado sobre la arena o estoy parado sobre la roca que es Cristo? Pensémoslo bien, cada uno lo sabe, cada uno es el que conoce, el Señor conoce dónde está puesta tu esperanza. Yo comencé hablándoles del testimonio y ahora quiero finalizar esto con el testimonio. Cuando yo estaba en ese momento difícil de mi vida, en el que no sabía qué más hacer, reconocí que estaba escuchando muchas voces, que había mucho Facebook, mucha noticia, mucha televisión por ahí, y no estaba escuchando al Señor, no estaba teniendo esos momentos que debería tener con Él. Cuando cambiamos de una roca sólida a la arena, me desvanezco, empiezo a temblar, y toda mi vida se me empieza a desbaratar. Y eso fue lo que me sucedió a mí. En una oración que yo le dije al Señor, sáname porque me siento mal. Así como David, ¿dónde me queda mi esperanza? ¿Qué más debo hacer? Estaba enfermo, me había casado como 6 kilos y me dio otra cosa. Entonces yo ya estaba volviendo mi familia. Y en ese momento el Señor me llamó a su palabra. El Señor me dijo, escucha mi palabra, llénate de mí y apaga todo eso que te está hablando. Porque todo eso que hablan te muestra un futuro que no es real. Te llena de ansiedad. Y ahí en ese momento fue cuando reconocí que es a través de su palabra que me lleno de fe.
Y la esperanza tiene Cristo. Si yo no tengo fe, no tengo esperanza. ¿Qué es la fe? ¿Ustedes recuerdan qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, la expectativa de lo que se espera. Si ven que son muy afines, son como hermanitas. Entonces, si yo no tengo esa fe, aquí intelectualmente, si yo no tengo esa fe, a partir de la palabra de Dios, ¿cómo voy a tener esperanza? Si yo no tengo esa fe, ¿cómo voy a quitar el miedo al futuro? Y ahí es cuando el Señor nos dice en Romanos 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Búsquenlo por favor, Romanos 17. Márquenlo, hagan el consulta, subrayenlo. Si no es su Biblia, por favor, bajen la Biblia y hay una opción de negar que puede también subrayar. Recordemos que Pablo aquí estaba hablando a los judíos y como en ese tiempo yo no podía leer la Biblia, o sea, un ciudadano normal no podía leer la Biblia, él iba a que se la leyera. Por eso hablaba de que así que la fe viene por el oír, pero en nuestros tiempos también se vale que la fe viene por el leer. ¿No? Ahí en ese tiempo le decía por el oír, porque yo no podía leer. Primero, yo no sabía leer. Segundo, no se me permitía leer la Biblia. Solamente a los rabinos y a los grandes conocedores de la palabra podían leer la Biblia. Yo la escuchaba. Hoy en día tengo esto. Y esto a mí me da fe. Me da fe y me da confianza y me da esa esperanza que debo tener en momentos difíciles. Si no fuera por eso, y si no fuera porque comencé mi devocional muy juiciosito, porque si no, no salía de ese juego, el Señor me dice, no quiero decir que es que yo ya, entonces ya soy inmune a la ansiedad, ya no sufro absolutamente con eso. No, todos los días luchamos. Y si fuéramos inmunes, entonces yo para qué oro más, yo para qué sigo leyendo la Biblia. No, todos los días nos perfeccionamos. Pero recuerden que si quiero mantener una esperanza viva, que es sobre la roca que es el Señor, debo estar buscando la palabra de Dios. Yo no voy a encontrar una esperanza duradera en las noticias. No la voy a encontrar en las redes sociales. Nunca lo voy a encontrar. Es a través de su palabra que me fundamento. Y Él es nuestra roca eterna. Oremos.